Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del Grupo Rea Cómplices y como siempre estamos en el programa El Taquillero. Un programa que muchas veces puede sorprender. Puede ser que, como se dice, a veces la información que nos traen no la conozcamos, pero por eso se hace este programa, para hablar un poquito de todas las reseñas y todo lo que tiene que dar el mundo del cine. Se trata de un programa dirigido y creado por Iván, Dani y Óscar. Así que, todo vuestro programa El Taquillero. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un par de temas. Uno que creo que no hemos tocado en profundidad en estos programas que llevamos, que es el mundo de las series. Vamos a comentar alguna que otra que hemos visto últimamente y también vamos a hacer una selección de pelis que a nosotros, por lo personal, nos parecen un poco infravaloradas. Entonces, si quieres, Dani, si te apetece, empezamos con alguna serie que hayas podido ver, bueno, y que yo haya podido ver últimamente. Y estaba pensando, claro, como también aproveché la semana pasada para hablar un poco de la saga del Exorcista, porque era básicamente el mes de Halloween y el Exorcista está en cines en el momento en el que se graba este programa. Estaba pensando en hablar un poco sobre La caída de la casa Usher, que es la última serie que ha hecho Mike Flanagan para Netflix, que Mike Flanagan, para hacer un poco de recordatorio, para Netflix ha hecho La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, Misa de Medianoche y El Club de la Medianoche. También tiene películas bastante bien reconocidas y yo creo que por lo general bastante buenas, como Doctor Sueño, El juego de Geralt, Hash. Bueno, es un director bastante a seguir, o sea, de hecho, digamos que dentro del cine de terror es uno de los nombres más llamativos que hay actualmente. Y con esta serie que ha hecho, se despide de Netflix, o sea, la colaboración termina aquí, ahora va a pasar a Prime Video para seguir haciendo cosas. Y he visto hace poco esta serie, hace una semana, más o menos, y me gusta bastante. A ver, Flanagan tiene una idea del terror que no se aleja mucho de lo que es el terror convencional, pero en lo que gana habitualmente es su manera de trasladar como dentro de la narrativa el aspecto emocional. No le interesa únicamente trabajar el terror y ya está de una manera efectista, sino que le gusta que su historia esté bien trabajada, con personajes bien desarrollados y tal. Eso sucedía, yo creo, en Hill House, sobre todo. Bly Manor tiraba más hacia el romanticismo, era una adaptación de Otra vuelta de tuerca bastante libre de Henry James, y Misa de Medianoche, pues yo creo que alternaba un poco lo emocional con lo romántico. La caída de la casa Usher es un poco más gamberra. Yo creo que estas últimas que ha hecho es más una especie de Succession, si podemos compararla a nivel casi temático, ¿no? Y de personajes, con, pues eso, relacionarlo un poco con series más de ahora, de actualidad, pero acaba siendo, digo que es más gamberra porque tal vez trabaja más la comedia negra, el aspecto emocional no está tan presente, si bien es verdad que el personaje de Bruce Greenwood, que es el protagonista de la serie, es el que tiene el arco emocional más grande. El resto vive casi por y para el slasher sobrenatural, adaptando los relatos de Edgar Allan Poe, no solo porque en la película, la serie se llame La caída de la casa Usher, únicamente adapte ese cuento, es el hilo conductor, sino que en cada capítulo lo que va haciendo es trasladar un poco, actualizar y adaptar varios de los cuentos de Poe, como La máscara de la muerte roja, El cuervo, El corazón delator, El escarabajo de oro. Y lo mejor de todo, yo creo que lo mejor que tiene la serie, aparte
algunas interpretaciones, ¿no? He dicho Bruce Greenwood, Mark Hamill, Luke Skywalker, ¿no? También tiene un papel como de secundario de lujo que roba escenas. O Mary McDowell, la actriz que hace de la hermana del personaje principal. Es el cómo de bien a nivel de guión están hiladas estas historias, es decir, nada suena, nada se ve artificial, todo es bastante natural dentro de la coherencia interna de la historia. Y creo que es una serie a recomendar en este mes, ya digo, en este mes, hoy estamos al día 25 de octubre, ya sea al ser de Halloween y tal, y creo que es una más que recomendable miniserie, he ido diciendo serie, miniserie, que además te la ves bastante bien, o sea, bastante del tirón, yo creo. De hecho, se podría decir que Mike Flanagan acierta más en el apartado de la televisión, en el medio televisivo, si se le puede llamar ya así, porque prácticamente ahora las películas las series de televisión tienen un corte a veces de producción mejor que las películas, pero yo creo que Mike Flanagan se podría decir que es cierto que tiene Doctor Sueño, pero al final yo creo que su mejor obra es La maldición de Hill House, y en la verdad que el resto de series ves que quizá por el formato de tener más tiempo, claro, para contar las historias, él se desenvuelve mejor ahí. De hecho, si no me equivoco, su última película es Doctor Sueño, es bastante larga, Doctor Sueño, son 2 horas y media. Son 2 horas y media, tiene una versión extendida de 3, o sea, que vi, que tuve la opción de ver y basta, o sea, quiero decir, y no notas que se alargue la duración porque sí, sino que, a ver, tienes el material que tienes entre manos y Mike Flanagan pues se desenvuelve bastante bien. Si es verdad que, claro, siempre se le puede achacar a estos directores, ¿no?, el hecho de que no tengan mucha capacidad de síntesis, aunque realmente Mike Flanagan en películas, respecto a, o sea, la más larga con diferencia es Doctor Sueño, porque luego el juego de Geralt, Hush, la segunda parte de Ouija que también dirigió, o Oculus, son películas de 1 hora y media, 100 minutos. Entonces, ya quiero decir, Iván, anticiparme a la segunda sección del programa de hoy y decir que para mí Oculus es una película de terror un poco infravalorada. Para mí, las notas que veo, las críticas fueron bastante buenas. Si tú te fijas solo en lo que es la crítica, tiene críticas muy buenas. sí, y a mí me parece que es una película infravalorada. No es un peliculón de terror, pero me parecía que dentro de ese terror convencional que también ha hecho y en parte sigue haciendo por esa descripción del estilo que has hecho de él, de Mike Flanagan, yo creo que es una película muy... No sé, me parece una película muy válida. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta el terror actual, bueno, Oculus es de hace 10 años, ¿no? Pero venga, vamos a hablar del terror de los últimos 15 años. Sí que recuerdo, pero yo Oculus la vi de aquellas, ¿no? Sí que recuerdo que esta era algo superior a la media, ¿no? En aquella época podrías decir eso, yo creo, de Insidious, tal vez. Podrías decir eso de Sinister, ¿no? Tampoco te creas que mucho más. Dentro de este terror que conjuga igual pues lo que decía yo antes, la profundidad de personajes con el terror efectista, si bien creo que Insidious y Sinister tiran más por el terror de sustos, que claro, al tener a directores como James Wan y Scott Derrickson, la calidad se ve amplificada, ¿no? Sí que bueno, no veías algo de ese nivel, yo creo. Los últimos 15 años, quiero decir, tenemos otro tipo de terror, ¿no? Ahí está Ari Aster o Robert Eggers, ¿no? Como piezas un poco clave del género de terror, al que ya yo creo que el término de terror elevado, que ya es una coña que se ha hecho internamente dentro de los cinéfilos, ¿no? Sí. Está inscrita, ¿no?
Y Pero sí. siguiendo con series, ¿cómo no comentar la última que me he visto, que ha sido maravillosa, una miniserie también, 6 capítulos, muy a colación con la película, con permiso del documental de Taylor Swift, que más se está popularizando ahora, que es la nueva película de Martin Scorsese, que veremos esta noche, además, en el cine, básicamente por la temática, ¿no? La temática de hablar de los nativos americanos. En el caso de la película de Los asesinos de la luna de Scorsese hablamos de la tribu de los Osage. En el caso de The English hablamos más de un periodo algo más prematuro en la historia de los Estados Unidos, aunque ya había producido un poco ese genocidio, ¿no? Y esa invasión también por parte de muchísimas naciones, ¿no? Es Escocia, Irlanda, pero sobre todo Inglaterra. Esta serie, que está protagonizada por Emily Blunt, que la conoceréis por haber protagonizado El regreso de Mary Poppins, por haber protagonizado junto con Tom Cruise Al filo del mañana. Hace un papel magnífico. La traducción correcta al español del título de la serie, The English, no es el inglés o la inglesa, es los ingleses. Lo digo porque así de primeras podríamos pensar que es la inglesa, porque la protagonista es Emily Blunt, es una persona, pues eso, británica, que vive en Inglaterra, que llega allí con una serie de objetivos a cumplir, relacionados con la venganza, que ya sabéis, sobre todo, ya no solo en el western clásico, sino en el western contemporáneo, la mayoría de historias, el 90% de historias de western son historias de venganza. Y bueno, decir que es una serie, para empezar, que hay que tirarle un capote al guión, porque es una serie que aguanta mucho a nivel de imagen. O sea, la fotografía es buenísima y hay un montón de planos y de situaciones que simplemente te tienen un poco obnubilado por el poder de la imagen, pero es que el guión tiene muchísima chicha. O sea, tiene mucha profundidad. Es además un guión bastante atípico. Es un western atípico. El ritmo es diferente. Y mira que hemos tenido una película, por ejemplo, que se llamaba Slow West, con Michael Fassbender y Cody Smith-McPhee, que bueno, Cody Smith-McPhee lo podéis conocer por ser el protagonista de aquel fiasco que fue el Airbender de Shyamalan. Y bueno, Michael Fassbender obviamente por hacer de Magneto, su versión joven, ¿no? En las últimas películas de X-Men. Era un western totalmente atípico, pero ya no solo que era atípico porque por el tema de la historia, que la historia era bastante convencional, una historia bastante normal, sino que era atípico porque a nivel visual era muy extraño. Y luego también teníamos, por ejemplo, Sweet Country, y aquí quiero establecer yo la comparación principal de Sweet Country con The English, porque Sweet Country es una película australiana, es un western australiano, que habla también del tema indígena en Australia, claro, que no tiene nada que ver con la situación sociohistórica de Norteamérica en The English, pero sí que es cierto que Sweet Country tiraba quizá demasiado de ese poder visual y te faltaba algo de guión, incluso te faltaba algo de guión para no acabar durmiéndote en algún momento, porque era tal el poder de las imágenes que no es que estuvieras viendo un documental, porque había mucho drama en esa película. No digo que nada funcione en el drama y en el guión de esa película, digo que, digamos, la historia de The English es mucho más redonda, y es mucho más redonda a través de los personajes, no solo a través de las situaciones que ocurren, que te pueden impactar más o menos según el grado de sensibilidad que tú tengas, dentro de que The English no es una serie precisamente poco explícita. Se disfruta bastante y el final es seguramente uno de los cierres más chocantes que he visto yo últimamente en las series de televisión,
Quitando, pues por ejemplo, que podemos hablar después de ella si quieres, Ivy, tenemos todos los dos de Bear. Porque sí, estaba pensando. En The Bear, la verdad es que los finales de The Bear son bastante absorbentes. Digamos que, y sobre todo en la segunda temporada de esta serie, que lleva 2 temporadas, acaba y te quedas así un poco roto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Dentro de que la segunda temporada de The Bear empieza bastante a fuego lento. Sí. Utilizando un símil de cocina, ¿no? Entonces, bueno, yo animo mucho a la gente a ver The English, que además me ha hecho interesarme mucho por su creador, Hugo Blick, que hace una cosa que hace también Mike Flanagan, que es una cosa ya casi imposible de ver, que es que un director dirija prácticamente todos los capítulos. Sé que en La caída de la casa Usher hay otro director, pero normalmente Mike Flanagan se ha encargado de, tanto creativamente como a nivel visual, de todos los capítulos de sus miniseries, y Hugo Blick también hace eso con sus otras miniseries. Ahora estoy pendiente de ver The Honorable Woman con Maggie Gyllenhaal, que también ha cosechado muy buenas críticas, muy buenas, digamos que parece que es una persona que sabe meter originalidad en prácticamente cada una de sus historias, y eso es muy, muy interesante y muy extraño, además, ahora, porque hablábamos hace 2 programas del taquillero del contenido, ¿no? Estamos ante un bombardeo de contenido constante, y conseguir eso, pues es, la verdad que está muy bien. Y otra cosa que hay que darle a The English es que, a ver, en un género mayoritariamente masculino, el western, al final, hay películas protagonizadas por mujeres, pero la amplia mayoría están protagonizadas por hombres. Que de repente salgan películas o miniseries o series cuya protagonista principal sea una mujer, hay que dárselo también como mérito. Hay una serie fantástica que está en miniserie, que está en Netflix, creo de 2017, que se llama Godless. Esa miniserie era básicamente la mayoría de protagonistas mujeres fuertes y tal, que tenían que hacer frente a una serie de bandidos que había por ahí, que es fantástica, porque luego los ejemplos que se me vienen a la cabeza, era Johnny Guitar, de Nicolas Ray, película de 1954, que aunque tenga el nombre, la película, de un hombre, la protagonista es Joan Crawford, ¿no? Encubridora de Fritz Lang con Marlene Dietrich también. Incluso hubo una en los 90 que se me viene ahora a la mente, que fue un fracaso tremendo, que se llama 4 mujeres y un destino, que entre las protas estaba Andy McDowell, que era la coprotagonista de Atrapado en el tiempo, o Drew Barrymore, aunque esa fue más, yo creo que de los ejemplos que estoy diciendo, es la que menos éxito cosechó, o Rápida e Inmortal, de Sam Raimi, que era una película que mira, yo también ahora me voy a adelantar al segundo tema, porque yo creo que Rápida e Inmortal es otra película algo infravalorada, yo creo que también porque es un western totalmente personal de Sam Raimi, y tú, si lo ves, alucinas, porque yo creo que no has visto un western parecido en tu vida, o sea, en cuanto al tema de el estilo de Sam Raimi, tan rápido, tan enérgico, tan de zooms para adelante, para atrás, y bueno, una narrativa muy particular, ¿no? Entonces, eso quería decir. Y si quieres empezar a comentar un poco de Bear, que salió... Bueno, de Bear, que sobre todo en esta segunda temporada ya ha entrado en la cultura popular. No lo consiguió en la primera, aunque parece mentira, pero ya en la segunda lo ha conseguido. Mucha gente, no estoy entre ellos, pero mucha gente que le tiene cariño y que ha visto mucho Shameless, se ve también arrastrada a esta serie por su protagonista, Jeremy Allen White, que hacía un papel en aquella mitiquísima serie, ¿no? Esta comedia estadounidense extraña y tal. Al final, pues, The Bear inicia con una persona que es este protagonista del que hablamos, Jeremy Allen White, que ve, digamos, como después de que su hermano muera
en circunstancias que ya veréis en la serie, bueno, él tiene una especie de, prácticamente, se podría decir, bajón casi más espiritual que emocional, y entonces a partir de ahí decide cumplir un poco el sueño de su hermano, que era en ese establecimiento que tenía la familia de beefs, ¿no? De venta de ese tipo de comida en Estados Unidos, en Chicago se sitúa la serie, pues en sacar adelante ese negocio y hacerlo importante, hacerlo conocido. Este protagonista, que se llama Carmen Versato, que interpreta a Jeremy Allen White, viene de la altísima cocina, de trabajar en un restaurante con estrella Michelin, bueno, con muchas estrellas Michelin y demás. Se tiene que adaptar a un nuevo ambiente de trabajo, en el que también aprovecha la serie para hablar de la sociedad americana y de cómo ese tipo de trabajos están altamente racializados, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, el punto de arranque de la serie. Cómo ponemos este negocio en marcha, cómo hacemos que vaya bien, presentar a los personajes que trabajan con el personaje de Carmen Versato y demás, ir desarrollándolos, que creo que ya se hace de una manera magistral en la segunda, como al principio de la segunda, digamos que cada capítulo es dedicado exclusivamente a un personaje, y la verdad que la serie es maravillosa, ¿no? Es un guión muy afilado, siempre se guarda un capítulo para hacerlo más largo en metraje, ¿no? En la segunda temporada es el sexto, que dura 1 hora, y en la primera temporada es el último. Y bueno, también tiene un capítulo, ¿no? En la primera temporada que es prácticamente, no sé si todo, sí, prácticamente todo, plano secuencia. Yo creo que era todo plano secuencia porque en esta temporada sí que hay un plano secuencia larguísimo, sí, pero no abarca todo el capítulo. Sí. Que además yo creo que cuando hablamos un poco del tema del uso del plano secuencia, el plano secuencia tiene que tener un sentido. O sea, quiero decir, no creo que esté muy bien, porque narrativamente luego puede empeorar un poco la película, o que se vea tanto la intencionalidad del creador o de la creadora de coger y hacer un plano secuencia, porque sí, para lucirse técnicamente, y que luego no implique nada más allá. O sea, solo una labor técnica espléndida, pero tal. Y aquí, por ejemplo, el plano para que tú como espectador estés constantemente pasándolo mal, porque es a tiempo real, es decir, estás viendo cómo los personajes están cocinando con una presión encima tremenda por pedir, o sea, les empiezan a entrar pedidos y tal, quiero decir, toda la tensión que se respira en ese momento, así como toda la gente gritándose entre sí, e intentando contenerse también, ¿no? Porque al final son conscientes de que el trabajo a gritos no sale como tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿cómo captura en los 2 capítulos en los que hay un plano secuencia muy largo, en la primera temporada y en la segunda, ese instante, o sea, toda esa secuencia, esos momentos, claro, consiguen su objetivo, ¿no? Que no hubiesen conseguido tal vez, o igual lo hubiesen conseguido, pero no de una manera tan llamativa si hubiesen utilizado un montaje normal, corriente, bueno, un montaje rápido, lo que sea, ¿no? Entonces, a tiempo real yo creo que lo vives más. Y además es una serie que bueno, y ya por lo que he descrito la gente lo puede ir viendo, es un drama, pero tiene mucho de drama psicológico, porque digamos que lo hemos comentado muchas veces Iván y yo, el sentimiento que hemos tenido con la serie, que es el de que lo pasas mal. Lo pasas mal, tienes tensión psicológica, tienes ansiedad, casi nerviosismo, porque ellos lo pasan mal, y realmente es no penséis que es algo exclusivamente que se consigue a nivel creativo, es que el contenido de la serie es el que es, y quien haya trabajado en hostelería sabe que es un mundo de gritos, de tensiones, de miradas, de aguantar ahí, y eso lo representa muy bien The Beef. Y claro, el hecho de que
describan tan bien a cada personaje, quiero decir, porque fácilmente podrían coger y hacer una serie dedicándose única y exclusivamente igual al protagonista y a su primo, pero que lo que decía Dani antes, que de repente en la segunda temporada sobre todo empiezan a dedicar capítulos a un personaje en concreto de todos los que están allí en la cocina, creo que le da una profundidad emocional enorme. Y yo creo que, claro, cuando terminas la serie ya es que quieres a todos los personajes con sus defectos, los quieres porque el guión ha hecho un trabajo tan grande de descripción de personajes y de desarrollo de los mismos, que es imposible no llegar a entenderlos, incluso cuando meten la pata, ¿no? Sí, que dices, ostras, tío, ¿por qué haces esto y tal? Da igual, porque comprendes sus problemas, comprendes sus sentimientos, y es lo que hace grande a esta serie, sobre todo. Sí, y estaba pensando también, bueno, ahora que acaba de salir su 7ª temporada, pues comentar también un poco de Rick y Morty, ¿no? Por ahí también a algo distinto, la animación. Bueno, una serie muy regular, ¿no? Muy, muy regular. Sí que es cierto que yo, ahora que la estoy repasando entera, voy a empezar el primer capítulo de la 6ª ahora mismo. Me parece que quizá la 5ª es quizá la más floja. No sé tú que has visto la 6ª, si te parece la 6ª peor, pero... A ver, yo es que con Rick y Morty pasa que... A ver, a mí me pasa mucho que ahora me dices un capítulo al azar y no te sé decir si es de la 5ª, de la 3ª, de la 4ª, ¿sabes? Quiero decir, en la 6ª sí la he visto. Yo me lo paso muy bien con todas, es decir, tal vez, claro, el factor sorpresa que tenía las primeras temporadas puede haber ido cayendo un poco, pero igualmente hay momentos en los que lo que estás viendo dices, es que es increíble que sigan manteniendo ciertas ideas originales que son muy complicadas. O sea, la originalidad es muy complicada de mantener durante un tiempo tan largo. Es decir, perfectamente a Rick y Morty se le podría haber acabado la gasolina en la 4ª temporada, ¿no? Como dices tú, Dan, igual la 5ª es algo más floja. También igual en el sentido dramático, porque Rick y Morty, por mucha bizarrada y por mucho contenido cómico que tenga, hay, pues como toda serie, ¿no? Ya hemos hablado de The Bear, como una especie de arcos dramáticos mínimos, ¿no? Y claro, igual en la 5ª, tal vez lo que te podría pasar es que eso se reduce para introducir igual un poco más de humor, que sigue siendo divertido, pero que igualmente te puede faltar un algo por ahí. Igual con la 6ª estamos un poco... Es que depende de los capítulos, es decir, yo creo que proporciona algo de dramatismo en algunos momentos o una profundidad emocional, como usted ha hablado, pero tal vez no esté al nivel de sus comienzos. Pero igualmente, claro, yo te digo, es lo que he dicho ahora mismo, ¿no? El tema de que estés viendo el 4º capítulo de la 6ª y digas, madre mía, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿de qué cabeza sale esto que estoy viendo? O sea, por la idea, por la originalidad. Entonces, a mí me puede compensar. Claro, es que creo que es importante como hacer esa diferenciación entre Rick y Morty y algo como Padre de Familia, porque muchas veces ves fragmentos de Rick y Morty y todo te parece como irreverencia, todo rompido, o sea, cada capítulo va a una cosa. No es exactamente así. O sea, sobre todo en las 3-4 primeras temporadas, igual pasan cosas diferentes en cada capítulo, pero hay un núcleo, que es ese núcleo dramático del que hablas, que después se recupera y sobre todo al final de las temporadas, que son temporadas de 10 capítulos, todas, se recupera y entonces incidían mucho en eso. Yo recuerdo que además parecía que en las primeras temporadas, las 3 primeras temporadas, cada temporada se centraba un poco más en uno de los miembros de la familia, porque en la primera se centraba mucho en Morty, pero de repente en la segunda no parabas de ver a Jerry por todas partes, con mucho más protagonismo en los capítulos, y luego en la tercera el personaje de Beth, que es el personaje de su hija, ¿no? De la hija de Rick, la madre de Morty. Entonces
que es importante también para quien quizá nunca haya entrado en Rick y Morty o haya entrado bastante poco, que sepa que hay un punto, yo creo que un punto o bastantes puntos más de profundidad en comparación con estas otras series que al final tienen igual un hilo común, pero es casi más un hilo, digamos, ideológico o digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, Rick y Morty tiene un hilo que es una constante, que es el tema de que todas las realidades, o sea, estamos en un mundo de realidades interdimensionales. Entonces hay un montón de realidades y de universos paralelos que se pueden visitar. Bien, esto es una cosa. Y luego, Padre de Familia, por ejemplo, mejor dicho, Los Simpson, vamos a ir mejor a Los Simpson, que está claro. Los Simpson tiene esa constante común de que cada capítulo hay una crítica al capitalismo. En todos los capítulos de Los Simpson. No hay ni uno en la que no haya eso. Pero en Rick y Morty también tenemos que añadir a esa constante una suerte de contenido lineal entre los personajes, sobre todo entre la relación de Rick y Morty, ¿no? Que está ahí, y de hecho, por ejemplo, yo me acabo de terminar la 5ª temporada, y en la 5ª temporada los 2 últimos capítulos van uno detrás de otro. Son seguidos, son como 2 partes. ¿Por qué? Porque te quieren contar esa historia, la que cuentan en esos 2 capítulos, de una manera más lineal, más directa. Y creo que esa es la diferencia principal entre Rick y Morty y entre las demás series así de contenido un poco irreverente, humor absurdo y tal. De hecho, Rick y Morty se toma más en serio ese absurdo. No es un absurdo de vulgaridad, es un absurdo casi filosófico, ¿no? De vivimos en un absurdo y Rick es la reencarnación de que nada tiene sentido, y de esa filosofía que en las otras series no era tan profundo. Claro, o sea, hay una densidad muchísimo mayor en eso. Quiero decir, a la hora de aportar su visión sobre esas cosas, ¿no? El tema filosófico y tal. Claro, estaba yo pensando, digo, claro, Rick y Morty está entre medias de lo que sería un Padre de Familia y un BoJack Horseman, diría, porque claro, BoJack Horseman tiene sus puntos cómicos y tiene pues su componente del absurdo y tal, pero BoJack Horseman tiene una carga dramática emocional tan profunda que es que hay a veces que hasta te deprimes viendo la serie. Totalmente. O sea, hay capítulos de la serie que dice que no, de los que no te recuperas, o sea, o tardas en recuperarte un tiempo, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, para cerrar, decir que estas series, Rick y Morty, BoJack Horseman y tal, también le han dado mucho a la animación, y sobre todo a la animación como contenido adulto también. Es que le han dado muchísimo. O sea, es que la animación, yo creo que también, sobre todo en televisión, ha marcado un poco un antes y un después, porque yo creo que hay series que jamás hubieran visto la luz si no hubiera sido por ellas, ¿no? Se me viene a la cabeza esta de Midnight Gospel, que no dejaba de ser un podcaster cósmico hablando de temas, vamos, muy, muy adultos y muy, muy sesudos, ¿no? Yo recuerdo el primer capítulo de esa serie, que es eso, es un podcaster cósmico que va haciendo un podcast por los mundos que visita, y el primer capítulo recuerdo que hablaba de por qué embalsamamos los cuerpos, hablando de la muerte y de cómo, dependiendo de la cultura, tenemos una concepción diferente, distinta de la muerte. Claro, hay que dar luz a esos proyectos, y sí, yo creo que eso es gracias un poco a Rick y Morty, a BoJack Horseman, ¿no? Y bueno, podíamos hablar un poco de películas, de alguna película infravalorada. Sí. Podíamos empezar. Tenía yo, bueno, la semana pasada hablamos un poco de sagas y pensando un poco qué películas infravaloradas, porque hay muchísimas, yo creo, que tanto Dani como yo tenemos en mente. La saga de Alien creo que tiene al menos 3 películas muy infravaloradas. Alien 3, Alien vs Predator y Prometheus. Yo lo de Alien 3 nunca lo he entendido. Es decir,
es una película que tuvo problemas de producción, se reescribió el guión y demás. Incluso el propio David Fincher, que fue su debut. David Fincher, director luego de Seven, El Club de la Lucha, Zodiac y tal, renegaba un poco de ella. Y yo vi esta película, pues ya no sé con cuánta edad, no la vi muy mayor, ¿eh? Estas películas de Alien las debí ver con 7, 8 años y tal. Claro, a mí me había molado. Y en posteriores revisiones me había gustado bastante. Y empecé como a informarme un poco de que mucha gente odia esta película. Y es más, luego ponen la cuarta por encima de esta, que la cuarta me parece bastante peor. Tenía la cosa de que la dirigía Jean-Pierre Jeunet, que es el director que posteriormente dirigió a Amélie y tal, que bueno, sí que tenía como cierta mano, cierto toque personal esa película, pero creo que era bastante disparatada, no en el buen sentido. Y Alien 3, yo no sé si es porque tal vez, tal y como acaba la segunda de Aliens, a la gente le hubiese gustado que fuesen por otros caminos, porque digamos que todo lo que hace Aliens, la de Alien 3 se lo carga en los primeros 5 minutos, entonces es algo que, por lo que se lee, es lo que más molestó a la gente, pero a mí me parece una película tremendamente sólida, o sea, pero ya la dirección va a ser un debutante, es tremenda, o sea, la ambientación que tiene Alien 3 me parece insuperable, que en ese mundo, en ese planeta que parece un vertedero, en el que están ahí los personajes dentro de una cárcel, vuelve un poco a la esencia de la primera de Alien, ¿no? El hecho de que solo hay un alien y son varios como la segunda. Y todo eso construido y ambientado de una manera muy brillante, que luego tiene ciertos aspectos formales brillantes, como es la utilización de la primera persona, para que veamos como el alien, pues que en este caso, como sale en la versión de cines sale de un perro, y en la versión extendida, que es la que la gente le suele gustar más, sale de una vaca. Pero igualmente, como sale de un animal, como que tiene unas características, una fisionomía diferente, pues vemos pues eso, estas escenas en primera persona, como él va correteando el alien por el techo, por las paredes y tal, es más rápido que en las otras películas. A mí me parece es una película incomprendida total. Sí. Y sigo sin entender, porque claro, yo intento pensar, bueno, hay películas que a mí me gustan, creo que son infravaloradas, pero puedo llegar a entender el sentido al odio o al que no guste. Y en Alien 3 es de estas películas que sí que me cuesta un poco entender, porque si dices es peor que las dos primeras, bueno, vale, pero de ahí a meterla casi en lo peor de la saga Alien. Porque claro, luego cuando ves Prometheus sí que lo puedes entender más, porque sí que es como, aunque sea una precuela, es como el reinicio después de mucho tiempo, las expectativas tenían que ser sí o sí muchísimo más altas, vuelve Ridley Scott. Claro. Entonces sí o sí, yo ahí lo puedo entender, sobre todo lo puedo entender en la medida en la que te esperes otra película. Claro, y que te esperes una película pura de Alien, porque realmente va por otra... Claro, por otros caminos, ¿no? Va por... Yo creo que se centra más casi en dentro del universo Alien, la humanidad, cómo lo descubre y... Claro, a mí me parece súper interesante. Y me parece que es el mejor papel, además, que ha hecho Naomi Rapace, que era la protagonista de aquella película. Pero yo no sé, yo pienso en Prometheus, que me acuerdo bastante bien de la película, y me parece que tiene 3-4 escenas muy, muy poderosas. O sea, pero muy poderosas de muchísimo nivel, o sea, de nivel 8. Claro. Porque, por ejemplo, bueno, en esa película, ¿no? Que salía es una escena muy mítica, ¿no? Que salía un alien dentro de una persona y tal, porque esa persona se quedaba embarazada del alien. Luego también me acuerdo de la primera vez que descubren a los ingenieros, que ellos creían que eran pues como los creadores de la humanidad, ¿no? Unos seres a los que la humanidad apuntaba. Cuando empieza la película están en una cueva, entonces ven pinturas rupestres y en esas pinturas ven cómo están señalando a una serie de planetas.
unos seres bastante más altos y bastante más fornidos, ¿no? que los seres humanos, y se preguntaban quiénes eran esos seres y si eran los creadores. Y sobre todo, si eran los creadores, ¿por qué nos crearon, ¿no? Que es algo que investiga la película y que creo que investiga de una manera bastante interesante. Y bueno, la escena final, ¿no? De ya la lucha entre el ingeniero y ese pre-alien. Pues me parece que es una película que tiene escenas muy icónicas y me parece una película además que claro, esto pasa también a la inversa, ¿eh? Por ejemplo, a Iván y a mí nos puede pasar que no nos gusta una película que está muy reconocida, pero entendemos por qué puede estar reconocida, Sí, cuando estamos haciendo lo contrario, ¿no? Y yo en Prometheus me pasa un poco lo mismo que te pasa a ti con Alien 3. Yo pienso en la dirección, pienso en la fotografía, pienso en el guión, que la mayoría de veces que una película de ciencia ficción no gusta y se le emiten calificativos muy, 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 muy extremos, como que es una basura, como que no funciona, como que suele ser por el guión, porque hay alguna parte del guión que no tiene ningún sentido, que es un Deus Ex Machina, pero es que yo vengo de ver hace un mes The Creator y ahí sí que hay agujeros de guión muy, muy obvios, muy, muy perceptibles además. Ahí sí que hay verdaderos problemas. Pero yo, por ejemplo, en Prometheus puedo entender que no te guste el guión a nivel de contenido, pero a nivel de ejecución de ese guión, del sentido que tenga dentro de la película, no le veo tampoco... Le veo solidez. Le veo bastante solidez al guión. Sí, yo únicamente por construcción de personajes. Hay un par de personajes en Prometheus que hacen cosas que nadie con dos dedos de frente haría, vale, es decir, ahí quiero decir, estamos, igual es lo que menos me puede gustar a nivel de credibilidad, ¿no? Es decir, que igual está forzando como un par de escenas para que estos personajes hagan eso que hacen, para que luego, posteriormente, se incluya una escena de acción que tenga que ver con uno de esos personajes y tal. Bueno, puedo tener mis problemas con eso, pero es que es algo ínfimo respecto a lo que luego la película te da. O sea, es como que ahí no es que por una cosa la película ya se derrumbe. No, aquí y joder, a ver, tenemos a Noomi Rapace, que está muy bien, yo creo, como esa protagonista sufridora y tal, que es eso, que es la protagonista de una de las escenas más míticas de la ciencia ficción de este siglo, que es pues como dijo Dani antes, le está creciendo un alien dentro y la tía se tiene que practicar una cesárea. Esa escena es angustiosa como poco. Y luego está Michael Fassbender, que está tremendo como el androide, y luego se agradece siempre, porque yo creo que siempre está bien, o sea, haga lo que haga, yo creo que siempre tiene presencia, tiene carisma y tal, y en esta película, bueno, está como de secundario, pero Idris Elba, como el capitán de la Prometheus, pues también tiene sus momentos, y es de los personajes que más me gusta de la película, porque es un personaje también muy coherente con sus... Yo recuerdo cuando salíamos de la película que estábamos ya, a veces nos poníamos ya nada más salir de una película en modo clave Oscar y tal, y yo decía, ¿por qué no va a ser considerado Michael Fassbender para actor de reparto? Porque es que su papel era increíble, o sea, era muy bueno, era de muchísima presencia, de comerse los planos, de una maldad así maquiavélica que además va construyendo, no es que sea así desde el principio. A mí me parecía un personaje muy bueno. Y bueno, tengo algún ejemplo más, ¿no?, de película infravalorada. Hay dos películas que me parecen infravaloradas, pero no en el sentido de infravaloradas en la medida en la que creo que se han valorado poco a nivel de cantidad de personas que las han consumido. Es decir, creo que si las personas que si se hubieran consumido más esas películas, serían muchísimo más grandes. Hablo de dos películas en concreto que protagoniza Joaquín Phoenix.
Una es En realidad nunca estuviste aquí, de Lynn Ramsey, y otra es The Master. Que encima de Master, porque vale, Lynn Ramsey, pues bueno, no nos engañemos, es poco conocida, realmente, aún es poco conocida, ojalá se la acabe conociendo mucho, pero de momento es una directora británica poco conocida, con mucha personalidad, pero es que The Master es que está dirigida por Thomas Anderson, y me parecen dos películas de un nivel, o sea, yo ahí ya no entro porque creo, o sea, no entro en el tema de es que hay muchísima gente que no le ha gustado, no entro, yo veo, digamos que me limito a ver las notas que tienen por parte del público, porque por parte de la crítica las ponían muy bien las dos películas, pero por parte del público, digo, estas películas, que también creo que aquí hay que introducir algo que existe cuando una película a veces se valora un poco menos, que es el tema de es que iba a decir algo feísimo, pero es que no quiero ir por ahí, iba a decir el nivel intelectual que demandan, no, o sea, no es exactamente eso, es, digamos, el carácter enigmático que tienen, porque al final no es nivel intelectual, o sea, en The Master no es nivel intelectual, es que la película es muy enigmática, es muy simbólica, y es mucho más difícil pillar una película así que una película que, digamos, todo te lo dé de una manera directa, ¿no? En plan, rollo, los sucesos tal como van pasando. Y eso es lo que, claro, también tiene un poco, sobre todo The Master, porque en realidad nunca estuviste aquí. Creo que, a pesar de que tiene todos esos flashbacks del personaje mentales que va por aquí, va por allá, The Master sí que tiene un contenido que a veces dices, pero ahora mismo ¿dónde estoy exactamente? Porque vamos, a mí me pasaba y me encantó la película, pero bueno, que es importante decirlo también. Y sí que las considero infravaloradas en la medida en la que no han llegado. Claro, pero sí es verdad que tú, por ejemplo, Dani, a una persona X, la primera, te dice, recomiéndame un par de películas, claro, tú no sabes sus gustos. Ya. No tirarías, claro, tanto por estas dos películas, que es que al final estaba pensando, por ejemplo, yo qué sé, de estas dos películas probablemente podría recomendar antes, en realidad nunca estuviste allí, pero sí, aquí, sí. Pero claro, es casi el anti-thriller, o sea, ¿cómo decir? No el anti-thriller, es un thriller, pero está contado de una manera que cada vez que digas, voy a ver algo que es puramente cine negro y tal, te cambia un poco los esquemas, porque yo qué sé, la concepción que tiene la directora de rodar las escenas de violencia. O sea, yo, por ejemplo, esto de hecho tenemos un programa sobre Lynn Ramsey en el que hablamos un poco de su obra y hablábamos de esta película. El momento en el que el protagonista entra en la casa ahí para liberar a una chica, claro, está rodado de una manera muy poco convencional. Tú en una película normal verías cómo él entra, cómo empieza a reventar a toda la gente que está por allí, todos los guardias y tal, y aquí la escena está grabada desde las cámaras de vigilancia de la casa, ¿no? Claro. Y encima utilizando elipsis, o sea, quiero decir, las elipsis, esta reducción que se hace del tiempo a sintetizar un poco la información, para que la escena básicamente no dure 5 minutos, que dure 1, y claro, eso. Y luego, teniendo en cuenta todo lo que la película cuenta del personaje principal, la relación que ha tenido con su madre, su pasado, su infancia, tal, el trauma, claro, hacen que es que incluso dentro del thriller, pese a que dure 1:30, sea difícil de recomendar. Si tal, recomendarla como una curiosidad, en plan, ponte a verla, a ver qué te parece. Con The Master sí que me parece mucho más complicado. También te tiene que llamar un poco el tema, yo creo. Es decir, es bueno. Y es que además en The Master, o sea, en The Master la peli es americana por la ambientación. Pero el ritmo, la longitud del metraje, The Master son 2 horas
casi Claro. 2 horas y media. Bueno, Y tiene- volviendo a ese contenido así, cómo representarlo de una manera un poquito hipnótica, ¿no? Claro. Enigmática también. Entonces, bueno, me parecen infravaloradas en ese sentido, no, pero también por decir solo películas muy conocidas que podemos infravalorar. Bueno, también de Paul Thomas Anderson creo que, aunque también entiendo un poco el motivo, ¿no? También con Joaquín Phoenix, Puro Vicio. A ver, es que es cine negro que se equipara por desarrollo de trama y por la cantidad de hilos narrativos que tiene a El Sueño Eterno, por ejemplo, la película que hizo Howard Hawks con Humphrey Bogart, en la cual toda la película la empiezas. Es una investigación, un policial, un detective privado al que le mandan a investigar un caso, pero claro, ese caso se empieza a ramificar en 7000. Entonces, claro, llega un punto en que puedes perder un poco el hilo de las subtramas que se van creando y de los personajes que van entrando y saliendo. Pero creo que es una película. Claro, estas películas sí que por parte de la crítica fueron alabadas. Lo que decías tú antes, Dani. El público fue más reacio a lo que te propone el director. Claro, también. Sobre todo creo que Paul Thomas Anderson, por nombre, mucha gente siempre espera lo mejor de él, ¿no? Yo, por ejemplo, y creo que a ti te pasó también, Dani, con Licorice Pizza, con la última a fecha de hoy, que es una película que nos gustó bastante, pero yo creo que esperábamos que nos gustase un poco más. Un poco más. También te iba a decir que creo que, y lo hemos hablado alguna vez con Oscar, que yo creo que Paul Thomas Anderson, dentro de que obviamente, y creo que esto está fuera de toda discusión, es uno de los grandes cineastas de Hollywood, no se le pone normalmente, digamos, no se le pone al lado de Tarantino, ni de David Fincher, ni de Scorsese, cuando sí que es cierto que Paul Thomas Anderson, cuando otros directores dicen la lista de sus películas favoritas, por ahí aparece normalmente. Con Pozos de Ambición, el otro día fue Nolan el que lo comentó, que Pozos de Ambición le parecía una de las mejores películas que había visto y que él es un gran fan de Paul Thomas Anderson. Y bueno, sí que es cierto que establece los thrillers y su cine de una manera poco convencional, pero tampoco me parece, cuando lo pienso, vale, The Master sí, pero en otras películas poco accesible. A mí Licorice Pizza no me parece una película poco accesible. No, a mí tampoco. Pozos de Ambición incluso no me parece una película poco accesible. Me parece una película que obviamente, vale, que ya para empezar es un western, pero es un thriller, una historia muy crepuscular y tal, que son historias muy queridas por la gente. Sí, pero claro, equiparando un poco quiero decir, yo creo al Paul Thomas Anderson de Pozos de Ambición, hombre, es menos comercial, tal vez, menos accesible, que yo creo que sus dos obras, bueno, no iba a decir capitales, porque luego se ha visto que ha hecho un montón de maravillas posteriormente, pero yo creo que la gente que echa mucho de nostalgia, pues Magnolia y Boogie Nights. Porque en Magnolia y Boogie Nights sí que, si alguien las ha visto, son películas que narrativamente son muy deudoras del cine de Scorsese más eléctrico, ¿no? Luego como Uno de los Nuestros o Casino, por poner un par de ejemplos. Luego Paul Thomas Anderson, sin perder un ápice de estilo, porque esto es increíble. Tiene que contar una historia de manera rápida y cuando tiene que contar una historia de manera más pausada. Véase Wall Street y Silencio. Con la cara y la cruz y el mismo, o sea, y notas la mano de Scorsese. Pues claro, las pelis de Paul Thomas Anderson, Pozos de Ambición, El hilo invisible, The Master, yo creo que pensando en esas tres, son como unas películas más
pausadas, menos dinámicas, dinámicas dentro de un montaje tan abrumador, ¿no? Son más pausadas, son películas más de ritmo más clásico, más lento. Entonces, mira, a mí me pasa con Paul Thomas Anderson lo mismo que comento mucho sobre Denis Villeneuve, que creo que es otro director que ya ha demostrado de sobra que es uno de los grandes directores de este siglo. Y yo creo que a la gente todavía no... O sea, cuando tú te pones a ver el tráiler de Dune antes de que se estrenase y pone de Denis Villeneuve, yo creo que mucha gente, o sea, no reacciona como reaccionaría si pone de Christopher Nolan o de Quentin Tarantino o de Martin Scorsese o de Wes Anderson, porque Wes Anderson ya es algo muchísimo más, quiero decir, yo creo que ya se ha instaurado en el colectivo, ¿no? En la mente del colectivo en general, pero sí que me parece que Paul Thomas Anderson, en el sentido en el que tú hablas de él, es equiparable a Villeneuve. De reconocimiento. El reconocimiento cuando sí que por todo el mundo del cine ya están definidos como grandes cineastas de Hollywood. Claro, porque yo, por ejemplo, pienso en otros, como Jeff Nichols, que realmente ha hecho 4 películas, Math, Dick Shelter, Shotgun Stories, creo que se llamaba la primera que había hecho, y Midnight Special. Midnight Special y Loving, tiene 5, vale. Creo que es un director interesantísimo, pero a ese sí que entiendo que no le... que vea su nombre y no sepas quién es, ¿no? Claro. También estaba pensando que tampoco quiero confundirme mucho, ¿no? En plan con él. Que estamos hablando al final de películas infravaloradas, no igual de películas que han pasado un poco por encima, ¿no? Y tal. Se han pasado un poco por encima. Pero a mí, por ejemplo... haciendo alusión a Woody Allen, creo que porque iba a decir Vicky Cristina Barcelona, pero luego he pensado que todo el cine de Woody Allen post Match Point está un poco infravalorado. O sea, sí. Incluso cuando se hacen comentarios, es que luego tal se ha vuelto un poco perezoso. Vale, sí, tú lo ves, si es que lo ves, que en otras películas la cámara se mueve más, sobre todo se mueve más la cámara. Y en las siguientes películas se va haciendo un poco todo más teatral. Pero yo creo que todo el cine... Es que, claro, yo pienso en Café Society, Irrational Man, Blue Jasmine, y películas de este tipo. Vicky Cristina Barcelona, Scoop... Midnight in Paris, la última golpe de suerte. Sí. Yo son películas que les tengo muy buena nota, no solo mucho estima, sino muy buena nota, o sea que me parecen películas muy, muy buenas, de mucha calidad. Sí, lo que pasa es que claro, como Match Point siempre se considera como la última obra maestra que hizo. Ya. Pues claro, quiero decir, se compara mucho en lo posterior, en plan, a ver cuál es la película que llega al nivel y tal. Bueno, no le hace falta demostrar. Creo yo, el nivel que tiene, porque además son películas que tú ves luego, creo, y estas las ves con una sonrisa de oreja a oreja durante 1 hora y media y te hacen medianamente feliz durante ese tiempo. Quiero decir, no me hace falta volver a ver una obra maestra de Woody Allen. O sea, yo cuando fui a ver la última Golpe de Suerte es que me pareció una delicia de película, sin ser una obra maestra. Suficiente. Suficiente. Sí. No inventará nada nuevo, pero igualmente lo disfrutas, vamos, como disfrutas de Café Society, o incluso, yo que sé, si vamos, Todos dicen I Love You, por ejemplo, poner una película anterior al 2000. Es que pocas películas se me vienen a la cabeza de Woody Allen en las que te puedas aburrir. O sea, igual Septiembre, Interiores. Bueno, igual... esas porque son más bergmanianas. Claro, sí, exactamente. Por eso, pero es que luego pienso en todas las del siglo XXI.
y en la mayor parte del siglo XX, y me parecen, es imposible que te aburra, ¿sabes? En plan, te puede no convencer o no parecer para tanto y tal, que yo creo que eso ya entra dentro del marco subjetivo, pero y creo que eso, que precisamente con Vicky Cristina Barcelona y con algunas películas de por ahí han pasado un poco, se han instaurado como películas incluso odiadas. Porque a mí me hacía mucha gracia siempre que en el Film Affinity Vicky Cristina Barcelona estuviera en la lista de películas más odiadas, que yo decía, ¿pero por qué? También creo que en esa película había un odio a lo español por parte de los españoles, porque con Javier Bardem y Penélope Cruz ahí y tal, yo creo que había mucho hater de ellos dentro de meterla en esa lista y tal. También en relación a que seguramente no hay ninguna película más de Woody Allen en esa lista de películas más odiadas. A mí no me suena de ver otra. Creo que no. Vamos, la lista la revisé hace poco, pero no recuerdo yo que estuviese. Vamos, la lista es las peores películas que he visto y dices, madre mía. O sea, a ver, tú ya ves la lista, tú ves la lista y vale, algunas muy bien. Joder, pero otras, el bosque de Shyamalan. ¿Qué hace el bosque de Shyamalan dentro de las peores películas de la historia? No sé. Claro, es que yo creo que cuando metes una película así, que hablamos ya como hemos hablado de Alien 3 y tal, que tiene por lo menos un nivel de solidez bastante consolidado, verla en listas como las peores, ahí ya casi estás en las odiadas, no las peores, porque realmente, pero bueno, alguna película más infravalorada igual antes de cortar. Yo tengo aquí una delante de mi colección de películas, pero tengo de hecho dos aquí delante. Me parecen películas bastante infravaloradas. Una es La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, sobre todo en el contexto. La dirige Guillermo del Toro y todo lo que hace Guillermo del Toro, Pinocho, La Forma del Agua, El laberinto del fauno, Hellboy, están muy bien valoradas. Y La Cumbre Escarlata, que es una maravilla, es una maravilla esa película, ahí está. Y luego Elysium, sin duda. Sí, estaba pensando y digo yo, sí, es que fijo que la otra que va a decir sí es Elysium. Bueno, Elysium comentamos algo ya de ella hace unas semanas aquí, no sé si fue en el primero o en el segundo programa, que sí, que es una película que además la habíamos revisado Dani y yo hace poco y dices, yo es que no veo una diferencia de calidad tan abrumadora entre Distrito 9 y esta, es decir, no sé, que la de Distrito 9 es el efecto sorpresa y tal, y vale, pero es que Elysium son 105 minutos o por ahí que dura, de cine de ciencia ficción puro y duro, y además con estilo, quiero decir, ahí te plantan un mundo en el cual casi toda la humanidad, o por lo menos lo que vemos, vive en favelas y tal, es todo como muy, muy decrépito, muy, muy sucio, toda esa ambientación en contraposición a lo que se ve en Elysium, ¿no? Que es ahí donde viven los ricos y tal, con sus piscinas, sus chalets y tal. Ya a nivel formal la película es tremenda. Y luego hay un mínimo trabajo de personajes que funciona. Sí. Habíamos hecho la comparación con The Creator, de aquellas, ¿no? Donde Elysium sí, creo que las cosas las hace bastante bien. The Creator pues tiene esos fallos, ¿no? Y con La Cumbre Escarlata que decías, pues yo creo que pasa que como es una película La Cumbre Escarlata es como un homenaje al cine de la Hammer, ¿no? Esta productora británica y tal, en las cuales los dos grandes nombres que salían en películas de aquella productora eran Christopher Lee y Peter Cushing. Ser como un homenaje también ese al terror, al horror gótico y tal, y al tener como un ritmo así en ese estilo, y además obviando mucho no es una película de casas encantadas convencional, hay un romanticismo que ahí está siempre en el cine de Guillermo del Toro, que lo antepone al relato de terror
habitual. Entonces igual ahí es por donde viene el hecho de que a mí igual te la venden con una película de terror pura y dura y tampoco. Es que además el diseño, es que a mí me flipa la película casi, o sea, ya me flipa en general, pero el diseño artístico, cómo está trabajado, ¿no? Ese suelo con la sal esa esparcida, ¿no? Con el rojo, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo qué era lo rojo, no sé, era arcilla o algo así, y tal, el interior de la casa, ¿no? Todas las telas de araña, el diseño de los fantasmas que salían por ahí, es que es algo que, con lo que no puedes cerrar la boca. O sea, sí, no, y es muy único. Es muy único, no hay pelis como La Cumbre Escarlata de terror, ¿eh? O sea, La Cumbre Escarlata es como que está ahí sola. Plan, y no hay mucha similitud. Bueno, pues yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Sí. Si en posteriores programas nos acordamos de más y de hablar de más series, pues lo vamos haciendo. No lo hemos dicho, pero ya os habréis dado cuenta de que no está Óscar hoy, no ha podido estar hoy aquí, pero bueno, poco más que añadir por hoy y nada. Adiós a todos, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues habéis escuchado hoy a Iván y Dani. Estamos en El Taquillero, en Grupo Radio Cómplices, y ya sabéis, miércoles 7 de la tarde, aquí, El Taquillero. Un abrazo a todos, seguimos con la tarde. Y como siempre, en Grupo Radio Cómplices, 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 en Grupo Radio Cómplices,